Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia. Y hoy nos corresponde el capítulo 2 de la epístola del apóstol San Pablo a Tito. En este capítulo, Pablo continúa con lo que le está diciendo en el capítulo 1 a Tito, que le dice que debe corregir allí los errores que habían en Creta. Los falsos maestros que se levantaban enseñando cosas que estaban en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y más bien lo hacían para ganar dinero. Entonces Tito, este joven misionero, este joven predicador de la palabra de Dios, debía refutar todos esos conceptos erróneos que dejaban aquellos personajes. Y entonces el versículo 1 dice, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el capítulo 1 termina diciéndole, estos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y entonces le dice, pero tú no seas como ellos, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es lo que tú y yo debemos hacer, querido hermano. Sabes, hoy en día se han levantado tantos predicadores de en medio de la iglesia, predicadores que dicen ser adventistas, pero que se van desviando de lo que Dios dice en su palabra y empiezan a hablar conceptos personales, atacando a la iglesia de Dios, atacando a los líderes, atacando a los pastores y realmente traen mensajes de odio, mensajes de rencor, mensajes de cizaña, mensajes de división y no mensajes de la palabra de Dios. Eso era lo mismo que estaba pasando en Creta con estos falsos maestros. Por eso Pablo está aconsejando a Tito y lo está fortaleciendo, lo está puliendo y le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no lo que hablan aquellos hombres. El apóstol Pablo ahora bosqueja las 3 tareas que le correspondían a Tito. Primero, del versículo 5 al 8 del capítulo 1 dice que el ministerio de Tito consistía en organizar a los hermanos de Creta e informarlos acerca del gobierno de la iglesia. La segunda tarea que Tito debía llevar en su ministerio aparece en el versículo 10 del capítulo 2, cuando dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así que Tito debía refutar a los habladores de vanidades y engañadores que estaban enseñando falsas doctrinas y rebajando el nivel moral de toda la iglesia con sus vidas impías. Y la tercera tarea del ministerio de Tito consistía en comunicar con claridad y exactitud la verdad del Evangelio. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Primero, organiza a los hermanos de Creta e infórmales acerca del gobierno de la iglesia. Segundo, refuta a todos aquellos habladores que vienen enseñando cosas extrañas y están bajando la moralidad del Evangelio. Y tercero, comunica con claridad y exactitud la verdad del Evangelio. Esto es lo que debemos hacer también nosotros hoy, querido hermano. Tal vez esté hablando para un evangelista. Tal vez esté hablando para un predicador, para un líder de iglesia. Dios te ha escogido a ti, querido hermano, para que con claridad enseñes la palabra de Dios. Hay algunos predicadores que les gusta involucrarse en temas que son complejos, les encanta y no hablan con claridad la verdad. Predican la palabra de Dios, pero los oyentes quedan con dudas porque el mensaje no fue claro, porque ellos mismos no están entendiendo, o quizá entienden pero quieren ganar popularidad trayendo temas controversiales, temas que en vez de fortalecer a la iglesia, lo que hacen es dividirla, desunirla y debilitarla. Por eso Pablo le dice a Tito, tú comunica con claridad y exactitud la verdad del Evangelio. Por eso habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si hay algo que no está de acuerdo con la Biblia, hermano, no lo hables, no lo pienses, no lo digas, ni siquiera preguntes. Deuteronomio 29:29 es claro el mensaje que da Moisés. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Son para nosotros, para nuestros hijos, a fin de que encontremos perfección en Cristo y seamos fieles a Él. Por eso no te involucres en temas que no son bíblicos. Hay cosas que no edifican. En YouTube, en Facebook, en las redes sociales encuentras mucho material, demasiado material. Y hay hermanos que les encanta también estar revisando todo eso.
Pero ese material que aparece allí en algunas ocasiones no edifica, lo que hace es dividir, destruir a los fieles del Señor. He conocido a muchas personas que por causa de las redes sociales, estando investigando cosas que no deben investigar en las redes sociales, ataques a la iglesia, ataques a Elena de Quay y todo lo demás, entonces terminan desconfiando de la iglesia de Dios y apartándose. Y hoy en día están atacando a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque empezaron a revisar temas que no son bíblicos, se salieron de la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Mira lo que dice el comentario bíblico adventista: solo un ministro experto en la palabra de Dios puede hablar con autoridad de la sana doctrina. Usa los pasajes de las Escrituras dentro del contexto de su significado original, tal como fue la intención de los escritores bíblicos guiados por el Espíritu Santo. Así que la sana doctrina es enseñar lo que realmente quiere decir la Biblia, no lo que yo quiero que ella diga. Esa es la sana doctrina. Por eso, hermano, no te extravíes. Y entonces dice el versículo 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Una vez más dice, sanos en la fe, que no estén involucrándose en cosas que no le edifican, que no le ayudan. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira, el evangelio, el cristianismo, levantó en alto la reputación de la mujer, porque hasta el entonces, cuando Cristo Jesús viene a esta tierra, la mujer estaba siendo pisoteada, solamente era tenida como un objeto sexual, nada más, era como una esclava. Pero Cristo Jesús llega y el poder del evangelio les da estatus, por así decirlo, a la mujer y empieza a levantarla. Pero esto hizo que algunas se perdieran y tomaran mucho poder, mucha autoridad y ahora estuviesen por encima de los hombres. Por eso Pablo habla en algunas ocasiones y pareciera que Pablo fuese machista, pero no es que él sea machista. Lo que pasa es que él está tratando de rebajar el egocentrismo que había en aquellas mujeres. Por eso les dice, las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La mujer y el hombre son una ayuda idónea. Ni uno ni el otro es más que nadie. Los dos tienen que estar en total unidad para que Dios los pueda ayudar. Entonces dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Escucha bien, a los jóvenes. El dominio propio significa victoria sobre el egoísmo. Eso es ser prudente, dominio propio. Y eso significa victoria sobre el egoísmo. Los deseos personales deben ser subordinados al bien más amplio de la familia y de otros, y deberá hacerse frente a las frustraciones con valor y buen ánimo. Es importante que en la juventud haya este valor, la prudencia. Hoy en día hay muchos jóvenes que están alejándose de los caminos de Dios por falta de prudencia. Están involucrándose en temas con sus amigos y terminan haciendo lo mismo que sus amigos hacen. No son prudentes para escoger sus amistades. No son prudentes a la hora de escoger sus parejas sentimentales. No son prudentes. Cuando no hay prudencia, querido joven, entonces tú te vas apartando de los caminos de Dios. Presentándote tú en todo, dice, como ejemplo, le dice a Tito, debes presentarte, o sea, enseñar a los jóvenes a ser prudentes, pero presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto debe ser el predicador de la palabra de Dios. Debe presentarse en todo como ejemplo de buenas obras. Si hay un predicador que habla de un tema, debe vivirlo él mismo. Por eso el primer mensaje debe llegarle a el predicador. Antes de presentarlo, antes de transmitirlo a la congregación, el mensaje debe recibirlo él y vivirlo él y luego experimentarlo, o más bien presentarlo a la congregación. Y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Tú vas a hablar, tú vas a enseñar, tú vas a reprender, tú vas a exhortar a la iglesia, pero antes de hacerlo, tú debes presentarte en todo como ejemplo de buenas obras. Tito era así. Tito dice el versículo 4 del capítulo 1, Tito era verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Él era fiel.
Él era entregado, él era prudente, él era sabio, él era todo eso de lo cual él iba a enseñar. Por eso Dios lo escoge. Ahora, él no era el más capacitado, pero Dios lo escoge para capacitarlo. Por eso, querido hermano, si Dios te está escogiendo, no es porque tú seas el más capacitado, y esto es lo que debes tener claro, porque hay algunos que se sienten muy capacitados, que creen que tienen mucha sabiduría, entonces Dios los debe escoger para dirigir la iglesia, pero no es así. Así no funcionan las cosas de Dios, porque entonces tú serías orgulloso, prepotente, y no es así. Dios te escoge porque tú tienes esa sensibilidad espiritual y porque Él te quiere capacitar, te quiere preparar. Por eso tú debes reconocer que no eres nadie, no eres nada. Pero el Señor te toma y te puede convertir en un predicador poderoso, solo porque tienes la disposición de dejarte moldear por el Espíritu Santo. Esto es lo que le estaba enseñando Pablo a Tito, para que él se convirtiera en ese evangelista, en ese predicador, en ese ministro verdadero de la iglesia de Dios, así como lo fue él. Así como Pablo llevó ese ministerio maravilloso, él quería que cuando muriese, entonces Tito llevara en alto la verdad del evangelio y enseñara para que la iglesia de Dios pudiese vivir de manera entregada, porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y entonces dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¡Qué maravilloso! El cristiano genuino reconoce sus responsabilidades sociales y sus deberes espirituales como hijo de Dios. La gracia de Dios imparte suficiente poder para que los hombres puedan demostrar verdadero dominio propio. Y de esta manera es que nosotros debemos vivir de manera sobria, dominar nuestro propio cuerpo, dominar nuestros impulsos, dominar nuestros deseos y dejar que Cristo reine en nosotros, porque esperamos la bienaventurada esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fue el mensaje final de Pablo a Tito en el capítulo 2 y es el mensaje que hoy Dios quiere dejarte a ti. Que vivas el evangelio y que enseñes para que la iglesia viva de manera sobria, justa y piadosamente, con integridad, con una santidad total, para que Dios pueda tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, y así podamos avanzar hacia la predicación del evangelio y Cristo venga por nosotros. Hazlo hoy, querido hermano, y Dios te ayudará. ¡Feliz día! El Señor te bendiga.